ver, sobre el cónclave. Iniciamos el programa, de hecho, antes incluso de la presentación formal, con un contacto con Luis Martínez. Luis Martínez es nuestro enviado especial al Vaticano. Él está allí, está en la Plaza San Pedro. Tuvimos un primer contacto. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Que luego de 3 votaciones, una ayer, 2 esta mañana, ha habido 2 fumatas, ambas fumatas negras. Quiere decir que no ha sido electo el sucesor de Pedro, quien conduzca los destinos de la Iglesia y siga el legado del Papa Francisco. La próxima fumata se espera que pueda ser entre la 1 y la 1:30 de la tarde, hora de Venezuela. En F leemos que un deseo de suerte al cardenal Pietro Parolin durante la misa de este miércoles en la Basílica de San Pedro pues suscitó curiosidad. Se escuchó pocas horas antes del cónclave que elegiría el nuevo papa y en el que el purpurado italiano se presenta como una de las grandes apuestas. Las palabras pudieron escucharse en el momento de darse la paz en la misa, pro eligendo pontifice, de boca del cardenal encargado de oficiarla, el propio decano Giovanni Battista Re. Eso ocurrió ayer y es noticia para F. Tenemos ahora la posibilidad de conversar unos minutos sobre el tema. Como era de esperarse, ayer en el primer día del cónclave, humo negro. En la primera fumata del día de hoy, lo mismo, humo negro. Hemos leído, sí, de expertos en la materia que hoy, a más tardar mañana, es decir, 2 a 3 días, será cuando se conozca el sustituto de Pedro. Sí hemos podido ver a través de redes sociales, de las imágenes de la televisión, un hermoso protocolo, impecable protocolo de la actividad dentro de la Capilla Sixtina, lo que se puede ver, obviamente ya después cónclave, bajo llave, hasta ese momento. Un momento hermoso también cuando cierran las puertas en el Extra Omnes. Pautadas 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde cada día, eso ya lo sabemos, y eso sienta las bases para conversar a esta hora con Marcial Sánchez. Es doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez y es presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia. Es experto en materia de Iglesia Católica. Doctor Sánchez, muy buen día, bienvenido, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por este contacto. Muy buen día. Buen día. Doctor Sánchez, de lo vivido hasta hoy, en estas pocas horas apenas, y de lo simbólico de cada fase que envuelve un cónclave, ¿qué es lo que más le ha emocionado a usted, lo que le ha llamado la atención hasta este punto? A ver, las tradiciones se mantienen, son tradiciones que vienen algunas desde la propia Edad Media, como por ejemplo coser los votos. Sí. Y otras, por ejemplo, que vienen desde el siglo XVIII en adelante. Las vestimentas impecables, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos llama la atención que en pleno siglo XXI se mantengan tradiciones muy anquilosadas, ¿de acuerdo?, de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y eso llama poderosamente la atención. Hay que recordar, ¿de acuerdo?, que el primer cónclave, estamos hablando del primer cónclave, ¿de acuerdo?, ya desde el mundo de la Edad Media, desde ahí en adelante tenemos cónclaves con llave, como dijiste tú muy bien, y se mantiene igual, ¿de acuerdo? Se encierran por dentro, como ha sido siempre así, tratando de no tener influencias desde el exterior. Eso llama la atención, cómo se mantienen las tradiciones. Eso también nos habla de que las instituciones que mantienen las tradiciones son las que se mantienen en el tiempo también, y más aún cuando son instituciones, de acuerdo, que vienen desde el mundo espiritual. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Lo otro es, todo lo demás es algo bastante predecible. Es decir, los que nos dedicamos a estos temas sabíamos que no iba a haber papa el primer día porque es muy difícil. Claro. También sabíamos que esta mañana era casi seguro que no, por una cosa bastante obvia para que la gente entienda. Ayer cuando los cardenales se fueron, se van a sus lugares de descanso, y cada uno almuerza habitualmente o come por sí solo, y habitualmente se juntan los que tienen más tendencia, y posteriormente hoy día en la mañana lo mismo con el desayuno y se vinieron. Pero hoy día en estos momentos, cuando ya se produce la tercera votación, hay un momento más de distensión cuando van a almorzar, y aquí empiezan las conversaciones nuevamente, porque yo creo que sobre la mesa a lo menos deben haber unos 5 nombres, y eso se empieza a decantar. No sé, no creo que yo estoy de acuerdo con algunos colegas que están en el Vaticano, que efectivamente puede que no se decante hoy día y se decante mañana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque resulta que al margen de tener 133 cardenales, tenemos muchas naciones que no tenían cardenales,
Y hoy día, de acuerdo, a nivel de estadística, de acuerdo que a lo menos hemos estado manejando y hemos estado trabajando, la verdad que nos está diciendo que tú no tienes una mayoría absoluta de ninguna de las tres facciones, Ujú. de acuerdo que se nos presentan hoy día, de acuerdo. Eh, Mira, si tú pones tres facciones que tenemos los conservadores, tenemos lo que hemos llamado diplomáticos, ¿de Ujú. acuerdo? Y los liberales, Sí. o los seguidores de Bergoglio, son tres muy marcadas, tan marcadas, por ejemplo, que cuando ustedes escucharon, igual que yo, escuchábamos las congregaciones, que Ujú. son las reuniones anteriores del cónclave, que fueron 12, las posiciones de los conservadores fueron muy claras y directas. Llegó alguno a plantear, como el cardenal Müller, de acuerdo que había que parar estas reformas y sacar y Sí. volver atrás Sí. en algunos temas. Y los conservadores tienen un importante número, de acuerdo, de cardenales que lo siguen, fundamentalmente del mundo europeo y también del mundo africano. Por el otro lado tenemos el otro sector, de acuerdo, que son los diplomáticos, y en los diplomáticos, que sería el grueso, o mejor dicho, parte del grueso, eh, y ahí tenemos personas, de acuerdo, que tienen ascendencia de los dos lados, que se les dice diplomáticos porque no toman ninguna de las dos vertientes, pero sí están dentro de las dos vertientes. Y por el otro lado tenemos los liberales, que son los seguidores de Bergoglio, y ellos son los que quieren profundizar las reformas que planteó Bergoglio, que son reformas de carácter más bien estructurales. Bergoglio, hay que recordarse que el Papa Francisco, que en los primeros años lo primero que hizo, dio el mandato de poder transformar la curia y hacer toda una transformación Ujú. estructural que lo logró hasta el 2021, pero también enfrentó temas muy complicados como el tema del Banco Vaticano, el tema que hoy día el Banco Vaticano tiene una deuda importante, y también y hubo malversación de fondos, ¿de Ujú. acuerdo? Y lamentablemente transacciones con la mafia, en fin. Y todo eso está dentro de las averiguaciones que ya se hicieron y una persona presa, en fin. Y por el otro lado, tenemos el tema de los abusos de conciencia, abusos de Claro. poder y abusos sexuales Sí. cometidos por religiosos y religiosas avaladas por obispos y también por cardenales. Bueno, esos elementos son clave, aparte de la mujer en la iglesia, que es un tema importante, los laicos y laicas en la iglesia, no al clericalismo, en fin, hay muchos temas que quedaron ahí y no son temas menores, ¿eh? Entonces, y esto marca las diferentes posturas que hay dentro de este cónclave. Por lo tanto, eh, por lo menos los nexos que hemos tenido, de acuerdo con gente que está en el Vaticano, y desde antes, ¿ah? Esto no se veía tan fácil, porque tienen que ponerse de acuerdo, Sí. y tienen que ponerse de acuerdo. Ahora, los acuerdos bien especiales, porque son acuerdos a través de una votación. Y también no hay que olvidar que tú eliges tres cargos. Tú eliges un jefe de Estado, que Así es es. jefe de Estado Vaticano, y ese es un cargo político. Ujú. Tú eliges que es el obispado, de acuerdo, de Roma, y ese es un cargo generado de la época a principios del siglo XX, después del Concilio Letrán, que tiene que ver con la relación con Italia, y te eliges el tercer cargo, de acuerdo, que es el primo mater, de acuerdo, de la Iglesia Católica, el Papa. Sí. Por lo tanto, estamos frente a eso, ¿ya? Eso es lo que te podría responder en la pregunta que me hiciste. Me llama la atención que ponga el acento, doctor Sánchez, en mantener las tradiciones. Y alguno podría preguntarse, ¿mantener las tradiciones está bien? ¿Por qué lo digo? Porque vivimos en un mundo que nos atropella, que nos empuja, que sentimos que nos obliga desde la tecnología, si queremos comenzar por ella, a cambiar, a estar en permanente cambio, en permanente adaptación. Pero luego también siento que tenemos la enorme necesidad de anclarnos en valores, de anclarnos en principios, insisto, en tradiciones. Me llama la atención que eso haya sido lo destacado en su primera respuesta. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo un mundo que está transitando de la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Yo he planteado que este tránsito hay una deconstrucción de la historia. La historia se empieza a deconstruir, estamos justo en ese proceso. Por lo tanto, tiene que haber un diálogo de aquí a 5 o 10 años fuertemente entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana.
¿Dónde queda la espiritualidad? Eso es clave. Por eso que, como tú lo planteas muy bien, las tradiciones de las instituciones van a empezar a ser con más valía aún, porque es muy fácil hoy día quedarnos con lo que otros quieren que nosotros hagamos o que digamos, a mantener efectivamente los estilos que se han generado, a lo menos en lo simbólico, porque te marca la diferencia. Ahora, lo que está claro, que Francisco, con todos los cambios estructurales que generó, que van básicamente a la estructura, porque no hizo cambios sistémicos, pero sí cambios estructurales, obviamente que avanzas al tiempo actual, avanza el signo del tiempo, pero se mantienen estas tradiciones que, insisto, son los que marcan la diferencia. Mira, si tú lo miras bajo otro aspecto, cuando tú ves la monarquía y tú ves cómo se produce la monarquía en Inglaterra, bueno, ahí tú tienes, de acuerdo, desde Enrique VIII en adelante, cuando nace el anglicanismo, ahí tú tienes toda una tradición que se mantiene, más aún si tú te vas a Alemania y tú ves el luteranismo, y hay muchas tradiciones que se van manteniendo en el tiempo, y vámonos al Islam, lo mismo, de acuerdo, tradiciones que se van manteniendo, y esas tradiciones van marcando la pauta, la diferencia, y van marcando la pauta del quehacer cotidiano, pero tomando raíces. Siempre cuando hay raíces, de acuerdo, no se caen las instituciones, las raíces las sujetan. Por eso es que todavía me llama la atención que se mantengan estas tradiciones. De la claridad, doctor Sánchez, que tengan los cardenales, los 133 electores, en lo que necesita, uno, el planeta, pero dos, lo que necesita la Iglesia Católica, dependerá cuán rápido conozcamos al sucesor de Pedro, ¿cierto? Puede tomar 2 días, puede tomar 3, es lo que dicen los expertos. Podría tomar 5, pero dependerá de esa claridad y, claro, de la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Sí, lo que pasa, parto para el final, la iluminación del Espíritu Santo, obviamente que estamos dentro de un tema religioso, un tema espiritual. El tema es que sople, pero que lo escuchen. Claro. La Iglesia Católica durante bastante tiempo no escuchaba al Espíritu Santo, si no, no habrían tenido tantos problemas internos como se han tenido. Por lo tanto, no es menor, ¿de acuerdo? Se han hecho lesos. Y muchos de los que se hicieron lesos, algunos están sentados ahí, ¿de acuerdo? Votando. Claro. Ahora, ¿qué es lo que necesita la Iglesia Católica? La pregunta es, ¿lo que necesita la Iglesia Católica es lo que necesita el mundo hoy día? Aquí esa es una discusión y es la discusión que se está llevando adelante. Porque efectivamente el mundo hoy día necesita esperanza, el mundo hoy día necesita paz, el mundo hoy día necesita claridad en cuanto a los valores. Y estamos hablando de los valores occidentales cristianos. Eso necesita el mundo actual, a lo menos una prestancia en cuanto al devenir, a lo que viene. Pero esa es una mirada. Pero ¿qué necesita la Iglesia Católica? Necesita una persona transparente, una persona moralmente intachable, necesita una persona, un pastor que tenga ascendencia sobre la feligresía y un hombre que sea carismático también, pero también que tenga algo que es fundamental, que es la veracidad. En el mundo que estamos viviendo hoy día, que es un mundo absolutamente posmoderno, en donde la veracidad está invitada, ¿de acuerdo? Muchas veces a mirar a la posverdad, que este elemento de que nos guiamos más por las emociones que por la realidad. El Papa no tiene que ser así, tiene que ser un hombre que se guíe por la realidad y que las emociones tienen que estar imperantes en él. Yo creo que hoy día, mira, en la última congregación dieron cuenta de cómo tendría que ser el Papa. Antes también lo habían dicho. Y colocaron elementos que sinceramente creo, yo empecé a hacer un listado de posibles papables que pudiesen tener esos elementos y cada vez se me achica más el listado. En ese listado le pregunto, y disculpe la interrupción, ¿están Parolino Tagle, que son dos nombres que suenan mucho en las últimas horas? ¿O suenan por expertos y prensa y no necesariamente entre los cardenales? No, si suenan entre los cardenales. Sí, a ver, estamos dentro de un mundo absolutamente con las comunicaciones abiertas. Conectado, claro. Hay que darse cuenta que cuando estaba el funeral, tú veías hasta cardenales, me llamaba tanto la atención sacándose selfies. Yo creo que acá, claro, y mandando selfies a diferentes, hasta, de acuerdo, ayer uno de ellos, el mismo chileno, aparece ayer, de acuerdo, en una portada de un diario italiano, que manda selfies permanentemente. Bueno, el tema es el siguiente acá. El tema es que cuando tú estás bajo ese alero de comunicacional, obviamente que ellos también están en eso. Entonces no va a faltar el discurso o la conversación, oye, pero si la gente quiere a este personaje, ¿de acuerdo? Entiende, y nosotros tenemos que tener ascendencia sobre la gente, y ahí tú encuentras a Tagle, ¿ya?
Tagle es un personaje que tiene una ascendencia importante. Además, es un hombre que tiene una mirada directa de lo que es el mundo del Oriente, un hombre que ya demostró con las negociaciones con China, así es, de acuerdo, en donde efectivamente pudo llegar a acuerdo el Papa Francisco con el gobierno chino para poder colocar algunos de los obispos en la famosa iglesia oficial que hay. Entonces, eso ya lo demostró el hombre, y tiene esas capacidades, tiene ese manejo diplomático, el manejo pastoral, es decir, claro, ahora, la otra persona que tú me has, bueno, Parolin, Supi, por ejemplo, sí, que tienen las líneas como las que estamos conversando, son más tranquilos. sí. Yo creo que los dos son más diplomáticos, una forma más de enfrentarse a la realidad. Van a acelerar igual, gente que ha trabajado de acuerdo con los sectores de la pobreza, con el mundo LGTQ+, en fin, ha seguido esa línea, pero son más, ¿cómo diría yo? No quiero decir que son conservadores, pero no lo son. De acuerdo, son liberales y son diplomáticos, pero son personas que, a donde vienen del mundo europeo, el mundo europeo tiene una realidad de conocimiento con respecto a lo que significa el papado. Sí. A mí lo que me preocupa es que el próximo papa tiene que tener mucha personalidad también, tiene que tener mucha fuerza, porque va a tener mucha presión también. Claro, lo comentamos ayer con otros expertos acá en el programa, sí, que pesa, por supuesto que pesa, entre las condiciones y las características pesa la personalidad del posible. No sé cómo ser diplomático para cerrar una conversación tan interesante, pero el tiempo nos obliga a ir al corte, doctor Sánchez, pero le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. No, yo les agradezco a ustedes por este contacto. Muy amable. Muy bien, muy amable. Interesante análisis y aproximación de Marcial Sánchez, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.